Hola, everyone. Hello, hello. I have a great topic for you today. What kinds of abuse or family problems or marital problems can actually qualify you for a VAWA application? That's what we're going to talk about today. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con la abogada Farah para hablar un poco sobre qué problemas familiares, qué tipo de abuso, qué tipo de problemas matrimoniales lo pueden calificar para VAWA. So if you're new here, you will, I'll just briefly recap what VAWA actually is. VAWA stands for the Violence Against Women Act, but the trick here is that it applies to both women and to men. It's for people who are married or separated or have been divorced within 2 years to a U.S. citizen or lawful permanent resident, or have children who are 21 years and up and who are also citizens and also suffer from family marital problems or abuse. So, para las personas que no saben qué es VAWA, vamos a hablar un poquito sobre qué es VAWA. VAWA es un acto sobre la violencia contra la mujer. Pero lo grande de esto es que califican hombres y mujeres para esto. Esto es si usted está casado con ciudadano residente y tiene problemas matrimoniales, o puede ser que su hijo sea mayor de 21 años y es ciudadano estadounidense y hay alguna tensión o problema en su relación. So you probably heard a lot about this because it's on social media, and I have been talking for months about this option because I have seen firsthand how it really changes people's lives, especially when they don't think that they have any other immigration options available to them. So, esta opción yo creo que la vieron en plataformas de medios de comunicación, en muchos lugares, y más aquí en nuestra página porque hemos estado hablando sobre esto hace meses. ¿Por qué? Porque es algo totalmente increíble que le puede ayudar a resolver lo que viene siendo su situación inmigratoria. Hola a todos, bienvenida Darby, Madami, Jaime, ¿cómo están todos? Soy abogada Farah Qazi, tengo un bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Nuestro tópico hoy es sobre VAWA y especialmente qué tipos de abuso o problemas familiares o matrimonios se califica por esta excepción. So for those of you who, like I said, are new to VAWA, this is a fantastic tool, whether you have a legal entry or an illegal entry, whether you have had a previous deportation, even if you have a DUI on your record, or maybe you're in removal procedures. If you qualify for this, you can still fix your status. So, ¿por qué VAWA es algo tan increíble? La razón de que es algo tan increíble es porque no importa si usted entró legal o ilegal, no importa si usted tiene DUI, si tiene problemas criminales, si tiene problemas, tiene deportaciones o cosas así, esto todavía usted puede calificar. And that's first of all, that's an amazing thing because so many times people come into our office and they're dejected. They have been trying for years and years. And, you know, they look at this as their very last hope. And then they're shocked when they find out that they have this option available to them. So, ¿por qué es algo tan increíble? ¿Por qué hablamos tanto de él? Porque cuando vienen muchas personas a nuestra oficina, han estado tratando de arreglar sus documentos por años. Han ido con varios abogados y les dice que no hay nada que lo pueda ayudar, que no hay alguna opción para ellos, que tienen que pasar el resto de su vida sin documentos. Y cuando les damos esta opción es increíble cómo les cambia la cara. Hola, Orlando, Sassy y Jaime, ¿cómo están todos? Okay, so the types of marital problems, family problems, or abuse that can qualify you can go into several different categories. There is, of course, what most people think of, which is physical abuse. And what that means is that you have been pushed, shoved, hit, maybe threatened to be hit at any point in your relationship, either with your child or with your spouse. So, ¿qué son los diferentes tipos de abuso o de maltrato? El más común, las personas normalmente dicen, oh, es que no tengo abuso físico. Abuso físico viene siendo que le pegaron, le levantaron la mano, lo aventaron, su hijo o puede ser su pareja, pero hay otras opciones. Okay, pero
un clarificación, ¿sí? No es más común. It's the most known, right? So it's not really the most common force. It's the one that most people think about, okay? And the reason why I say that is because the most common one is the second one that I'm going to talk to you about, which is emotional. So, cuando decimos común, no quiere decir que la mayoría de personas lo tienen, sino es que lo que ellos piensan que tiene que ser este abuso, que tiene que ser físico. Pero no, lo más común es lo que vamos a hablar lo siguiente, que es emocional. And that is something that a lot of people just don't realize, because sometimes you're so wrapped up in your relationship that you don't even realize the trauma and effect that that relationship is having on you. So if you are constantly the subject of insults, of verbal abuse, of somebody constantly telling you that you're not good enough, or making fun of your clothes or your accent, or the fact that you don't have legal status, making you feel lesser than and powerless, that could qualify you for VAWA. So, eso es algo que las personas de verdad no piensan porque están tan puestos en su relación que no piensan que los insultos, que cuando les dicen que no saben hablar inglés, cuando les dicen que la ropa que usan está fea, o cualquiera de estas cosas que les está afectando emocionalmente a ellos. Okay, so I have a couple of questions here. Okay, Madame, hola, ¿cómo está? Yo iba a meter mi solicitud para VAWA, tengo todo, pero las cartas de buena conducta me pidieron de las personas que me dieron las cartas de buena moral. Okay, Giselle, you want to translate? So, can you repeat that? Because I missed half of it. Yo iba a meter mi solicitud para VAWA, tengo todo, pero las cartas de buena conducta me pidieron de las personas que me dieron las cartas de buena moral. So basically, she has her application ready for VAWA. She has everything ready. She has her good moral character, but they're asking for some character letters. Yeah, I think. Yeah, I think what she's referring to are affidavits that we do from members or friends or community members. So what Madame is actually asking for is really interesting because it's talking about the evidence that you would provide for a VAWA. And a lot of times you get very stressed out about that because you think that for whatever reason, they're just not able to do a VAWA because they don't have any evidence. So first I want to tell you that that's not true. If you feel like you don't have enough evidence, let me be able to work with you to provide that for you. Okay, so esta pregunta que acabamos de tener por los que no escucharon, dice que ella quiere meter su aplicación de VAWA, ya tiene todo, tiene sus cartas de buena moral, pero le están pidiendo cartas de buena conducta. Esto quiere decir, es algo que nuestra oficina hace normalmente con los casos de VAWA y ella no ha metido la aplicación porque no tiene esta evidencia. Y esto es algo muy común que las personas piensan que si no tiene cada pedacito de evidencia que se necesita, que no se puede meter su aplicación. Y eso de verdad no es cierto. Aquí en nuestra oficina nosotros lo que hacemos es que si hay algo que no tiene, nosotros trabajamos con usted para conseguirlo o para poder explicar por qué no lo tiene. But Madam is asking about something very specific, which are character reference letters. And with all of our applications, we try to include letters or affidavits from friends, family members, maybe a priest, maybe people that you go to church with, people you work with, so that they can show immigration services what a good person you are and how deserving you are of being able to stay here in the United States. So, lo que esta persona está preguntando es algo muy específico sobre estas cartas que necesita para ver que usted es una buena persona. Puede ser de amigos, de familiares, de algún pastor, algún padre, de la iglesia donde usted va. And so Madame is saying that she wasn't able to find the people, I think, that were originally supposed to give her the letters, or she's worried that she might not be able to get all those letters. Is that right?
Yes. So if that's the case, Madami, you can always try to find other people to do it if you had to, or we can supplement it with other things. So it's not an absolute requirement to have that, but a lot of times what I do is I kind of brainstorm with you to see if we can find anybody else, neighbors, people that you go to school with, maybe your kids' teachers, even. Like I said, your priest, your reverend. There's so many different options available for you. So don't think that just because like your friends aren't able to do it, that means that you can't provide that evidence. So, de verdad, si no puedes encontrar esas cartas, deja a nuestra oficina saber, nosotros podemos ayudar a todos nuestros clientes, le ayudamos a conseguir más personas o le ayudamos con lo que viene siendo pensar a quién le puede pedir este favor de estas cartas o para suplementar esto con otra cosa. Hola, Rusty, Mike, Sarah, Ryan, and Bam Bam, Gilberto. Okay, Bam Bam has a question. Abogada, tengo un proceso de asilo, tengo permiso de trabajo, mi novia es residente, ¿eso me beneficia? Sí, definitivamente. Yo no sé en cuál proceso usted ahora por asilo, usted recibe un permiso de trabajo, so es posible que usted puede que recibir su aprobación también para asilo, pero también se puede que ajustar con su novia si ustedes están casados. So, cuando ustedes están casados o quieren casar, ella puede que meta una petición para usted también. Claudia, hola, Esme, Gilberto, bienvenido todos. Okay, so I just want to finish up. So the types of abuse or marital family problems that we can have. We talked about physical, but remember, it does not always have to be physical. A lot of times people think that they cannot do VAWA just because they don't have physical abuse. First of all, I am more than happy that is not something that you are suffering from. I do not want you to be suffering from any form of abuse. But if you are, you have an option available in VAWA, and it does not have to be physical abuse. We don't need to have a police report. It can be, like I said, the most common form, which is emotional or psychological. So, de verdad, para todas las personas que están viendo este video, vamos a relatar un poco lo que estamos hablando sobre el abuso y les queremos redactar otra vez que no tiene que ser abuso físico, de verdad. Puede ser otro tipo, puede ser emocional, puede ser de las otras maneras que vamos a hablar. No tiene que ser abuso físico para que usted califique para VAWA. Okay. Y es mi deseo especialmente con un abogado, con una mujer que se quiere que luchar por todos los derechos de toda la comunidad. Yo no quiero que usted está en una relación tóxico o de abuso, pero es muy importante para usted para conocer todos sus derechos y también usted se puede que reclamar todo su poder también, que usted tiene opción con VAWA. Y hay una opción que se puede cambiar su vida y su futuro también. Hola, Agui, ¿cómo está? Muchas gracias por su comentario. Okay, so we have physical. We went through emotional. Emotional is anything really that is a cycle, a constant cycle of insults, of making you feel less than, making you feel small and voiceless and powerless. Maybe that your spouse yells at you a lot. Maybe they make fun of everything you do. Maybe they don't like the way that you dress or control everything that you're doing in the home. Or every time that you go shopping, they want to check the receipts. They want to know every minute of every day where you are. And if you're at work, they just keep calling you to make sure that you're still at work. Or they want you to work extra because, they want more of the burden to be put on you. These are all ways in which a person can control you and make you feel very, very trapped in your marriage. So, ya hablamos sobre el abuso físico, hablamos sobre lo emocional. Lo emocional viene siendo cualquier cosa que sea un ciclo que te lastime. Puede ser que ellos te griten mucho, puede ser de que ellos no se te hagan sentir mal por la manera en que te vistes, puede ser que te hagan sentir mal por que sales, puede ser que controlen cómo te vistes, que controlen con quién sales, controlen cuánto trabajes,
quieren que trabajes más para que todos los gastos de la casa vean contigo y no con ellos. Cualquiera de estas cosas puede calificar para abuso emocional. Now, the next one, that segues really nicely into the next one, which is financial abuse. And financial abuse can be somebody who has taken all of the control of the money away from you, meaning that even if you're earning, even if you're the one who's actually working, maybe they have all your bank accounts in their information and they're constantly checking to see what you're spending everything on. Maybe they even have your paychecks deposited into their account and you're not on that account because they say because you don't have legal status, you're not able to. Maybe you have to ask your spouse constantly for money or practically be begging so that you could get the clothes and the food and, you know, whatever necessities you need from them. That is also financial abuse. So, lo siguiente que vamos a hablar es sobre el abuso financiero. Eso quiere decir que hay posibilidades que usted no tenga acceso al dinero. Puede ser que solamente haya una cuenta de banco y su pareja tenga acceso a esta cuenta y le dijo que usted no puede tener acceso por su estatus legal. Puede ser que controle cuánto dinero usted tenga, que su cheque vaya directamente a esa cuenta y solamente le den una cantidad exacta para gastar, o que tenga que darle cuentas en qué gasta, por qué lo gastó, cuánto fue. Todo esto lo puede calificar para este abuso financiero. And then lastly, I will also talk about sexual abuse because there's still, despite the fact that we are now in a quote unquote modern time, there is still this misconception where they think that that cannot happen in a marriage. And it is completely untrue. If there is ever a time that you don't feel like you have the power to say no, or that you are being told to do things that you are uncomfortable with, or maybe your spouse is cheating on you or has children from another marriage and has brought those children in, but hasn't really considered your feelings or your consideration in any of this. Maybe there's multiple partners. Whatever the situation might be, if it's making you feel again, less than and unworthy and powerless, you might be in a cycle of abuse that could qualify you for VAWA. So, lo que vamos a hablar por último es abuso sexual. Y en que estamos en un tiempo moderno, todavía hay muchas personas que no creen que en un matrimonio puede haber abuso sexual y eso de verdad es totalmente incorrecto. Si usted en algún momento se siente que no tiene control sobre su cuerpo, sobre lo que usted quiere hacer con su cuerpo, si en algún momento lo forzan o la forzan a hacer algo, se siente incómoda por alguna razón, puede ser que su pareja lo ponga en una situación incómoda, puede ser que su pareja tiene hijos con otra persona y los trae a la casa sin considerar cómo lo va a hacer sentir a usted. Eso también lo puede calificar. Si usted tiene algunos problemas como este, ¿sí? O problemas en su matrimonio, con su familia, con una relación tóxica con su hijo, por ejemplo, se puede calificar por VAWA. Y en esta opción puede recibir permiso de trabajo, permiso para viajar afuera del país y regresar. También su residencia en desde 2 a 2,5 años. Es una opción que se puede cambiar toda su vida y su futuro y si proteger su seguridad también. So it's tremendously important to you. If you have any of these things, if you, as you're listening to this, you're thinking to yourself, yes, I can actually check out a few of these things that are on the list. Remember, this is not an example list. These are just examples that I'm giving you. You might have other examples. And you won't know if you qualify unless you give our office a call so that I can actually talk to you in a consultation. That number again is 30-504-0648. Ok, so ese es el tema de hoy. Queremos informarlos. Esta no es una lista grande de lo que lo puede calificar, es algo pequeño. Es unos ejemplos sobre qué puede ser. Si usted está viendo este video y dice, no, pues sí es posible, algunas de las cosas que usted me está diciendo suenan como una relación, por favor llame a nuestra oficina. El número es 630-504-0648 para poder agendar una consulta, hablar con la abogada y ver si de verdad califica para VAWA y si para empezar su proceso y que pueda salir de esa relación tóxica.
Okay. And with that, I wish you all the very best of luck. I hope to see you again soon. Please feel free to leave me messages on Facebook, TikTok, Instagram. I love listening to them. I love being able to answer as many questions as possible. You can also text or call us at 630-504-0648. Ok, eso sería todo por hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima con otra pregunta. Deje un comentario, mándenos un mensaje de texto en nuestra oficina, llámenos en cualquier otra de nuestras páginas sociales. Puede dejar comentarios en YouTube, en Instagram, en TikTok, aquí en Facebook. Cualquier pregunta nos deja saber y nos encantaría contestársela. Ok, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima.